En el sutil arte de la creación de nuestra propia realidad, los obstáculos que encontramos no son meras casualidades, sino reflejos profundos de lo que habita en nuestro interior. Estos límites, impedimentos o simples no, que parecen interponerse en nuestro camino, son, en esencia, oportunidades disfrazadas de dificultad. La psicología de la realización personal y el camino hacia la iluminación requieren que enfrentemos estas cuestiones, no con una lucha desenfrenada, ni desviando la mirada del problema para hacer de cuenta que no está allí, sino con un proceso consciente de reconocimiento, resolución y trascendencia. Exploraremos cómo encontrar, vaciar y superar estas barreras para alcanzar un estado de realización sublime. Cada no que experimentamos en nuestra realidad externa tiene su origen en nuestro paisaje interno. Estos no pueden manifestarse como inseguridades, dudas, creencias limitadas a lo humano o incluso como ideas que se nos presentan que no somos lo suficientemente capaces o que tal cuestión es imposible de realizar por alguna razón ya programada en la mente. Pero, ¿qué nos están mostrando realmente estas barreras? Son señales claras de aspectos no resueltos en nuestro interior, indicadores de las partes de nosotros mismos que necesitan atención. Aquí entran en juego los paradigmas ya preestablecidos en nuestra mente por alguna programación previa, un paradigma en un sistema que dice que es lo real y que no. Aquí no podemos limitarnos ante tales faltas. Limitarse ante estas cuestiones sería indicativo de que el sujeto está atrapado en una realidad que creó en su mente, donde eso que cree que no puede hacer es cierto. Pero aquí la clave es comprender que existen muchos paradigmas en los cuales nos podemos apoyar para comprender dónde y por qué están ahí. Esas limitaciones, los 4 paradigmas limitantes, pueden presentarse en nuestras vidas si no se abordan de manera inteligente y responsable. Estos paradigmas corresponden a creer que no se puede hacer algo, que no se tiene con qué hacerlo, que no se sabe cómo hacerlo, y finalmente que no se debe hacer. Cada una de estas limitantes tiene bien establecido un paradigma que de entrada ya nos plantea sus trampas en el juego. Aquí la clave es tener la certeza y perspicacia para saber distinguirlos y reconocer cuándo y en qué momentos me estoy enfrentando a alguno de ellos. 1. Creer que no se puede hacer algo. Esta creencia suele estar anclada en experiencias pasadas de fracaso o en comparaciones con otros. Por ejemplo, alguien que piensa, no puedo aprender un nuevo idioma porque soy demasiado mayor, está operando bajo una limitación mental previamente autoimpuesta. Sin embargo, al cuestionar este no y buscar ejemplos de personas que aprendieron nuevas habilidades en la adultez, comienza a desmantelar la creencia limitante. 2. Creer que no se tiene con qué hacerlo. Muchas veces, la percepción de falta de recursos, tiempo, dinero, habilidades, bloquea el avance. En estos casos, es útil reflexionar. ¿Es realmente cierto que no tengo con qué? ¿O estoy viendo solo una parte de la realidad? ¿Lo que yo pienso que necesito para resolver tal cuestión es realmente cierto o podrían usarse herramientas y recursos que ya poseo? Al hacer este ejercicio, es común descubrir recursos que antes estaban ignorados, como conexiones personales, conocimientos previos, o incluso reconocer ese tiempo que se desperdicia en distracciones. 3. Creer que no se sabe cómo hacerlo. La falta de claridad sobre los pasos a seguir puede paralizar. Sin embargo, esta sensación puede superarse aceptando que no necesitamos saber todo de inmediato. La clave está en aprender y avanzar al mismo tiempo. La pregunta aquí es, ¿qué paso puedo dar hoy que me acerque a mi objetivo? 4. Creer que no se debe hacer. Esta es quizá una de las creencias más difíciles de enfrentar porque suele estar vinculada a valores culturales, familiares o religiosos. Por ejemplo, alguien que piensa, no debo buscar el éxito porque ser ambicioso es malo, está atrapado en un condicionamiento que limita su potencial. Enfrentar esta creencia requiere cuestionar su origen
y validar si realmente está alineado con los valores auténticos de la persona. Una de las trampas más comunes en el camino del autodescubrimiento es suponer que con solo reconocer una limitación u obstáculo, éste desaparecerá. Otros intentan repetir afirmaciones positivas sin abordar las raíces del obstáculo, esperando que la simple repetición sea suficiente y efectiva. Pero el pensamiento por sí solo es un ayudante, no es el agente de cambio definitivo. En el proceso de desmantelación de estos no, se trata de, en primer lugar, saber reconocerlos. Ahí es donde comienza la sabiduría y autoconocimiento. Al enfrentarlos y vencerlos, los despojamos de su fuerza. Por ejemplo, si alguien siente que no puede aprender una nueva habilidad porque es demasiado tarde, debería preguntarse, ¿quién determinó que hay un tiempo adecuado para aprender? ¿Es esto un hecho universal o una creencia que puedo desafiar? Al desafiar estas creencias, las reemplazamos con nuevas narrativas que nos empoderan. Si nos sentimos inseguros sobre una decisión, en lugar de ignorar esa inseguridad, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Es una creencia aprendida, una herencia cultural, una experiencia pasada que marcó mi percepción? Nuestra mente opera con mayor eficiencia cuando se encuentra respaldada por argumentos sólidos que refuercen nuestra confianza. Para superar un no, es esencial examinarlo y formular un razonamiento que demuestre que podemos lograrlo. Por ejemplo, si alguien cree que no puede emprender un negocio porque no tiene suficiente experiencia, puede buscar ejemplos de personas que comenzaron desde cero y prosperaron. Esta evidencia no solo refuta la creencia limitante, sino que también inspira confianza, generando un convencimiento en su emoción, que lo pone en marcha con entusiasmo y dirección clara. Es crucial responder con atención y rigor cada ¿por qué no podría?, que surja en nuestra mente. Estos cuestionamientos permiten identificar excusas internas y transformarlas en razones para actuar. Al encontrar argumentos convincentes, generamos un estado emocional de seguridad y entusiasmo que impulsa nuestra acción. Aquí el truco es entender que nuestra psique funciona de manera fluida y acertada desde la confianza, es decir, cuando cree realmente en lo que piensa, cuando se adquiere o se crea un argumento convincente para nosotros mismos de que se tiene la capacidad para lograr lo que el sujeto se proponga. Es ahí donde la persona puede ponerse en marcha hacia la concreción de su hazaña. Supongamos que una persona se autoconvence de que puede lograr tal cuestión en su vida, ya vaciado de dudas o de los no internos. En otras palabras, ya habiendo socavado todos esos obstáculos, se podría decir desde esa perspectiva que esa persona obtendrá el éxito, ya que no se está centrando en inseguridades o dudas, o en que si sabe o no cómo hacerlo o si tiene o no lo que hace falta en ese momento. El sujeto tiene en su mente como único objetivo realizar tal cuestión. Eso es indicativo de que no cesará de dirigirse hasta que lo obtenga, dándole credibilidad a su pensamiento, palabra, emoción y acción. Así, al estar alineado en todos esos aspectos, la persona experimentará un estado de contundencia en su firmeza que de cualquier manera obtendrá el éxito en lo que haya puesto su mente. Es clave revisar con atención cada ¿por qué no podría lograrlo? Estos cuestionamientos son la base para detectar y desafiar las excusas internas. Cada vez que encontramos una razón que nos limite, debemos confrontarla con hechos, experiencias pasadas o ejemplos que refuten esa creencia. Al encontrar estos argumentos a favor de lo que queremos realizar, nos involucramos en una noble práctica que tiene como finalidad generar un estado sentimental sublime y alineado con el propósito. Reconocer y redefinir los no es solo el comienzo. La acción consciente es el catalizador que convierte nuestros deseos en realidad. Pero esta acción debe estar impregnada de entusiasmo y confianza. No se trata de actuar con desconfianza en nosotros mismos desde la desesperación, ni de obligarnos a esforzarnos desmedidamente, sino de movernos con la certeza de que nuestro camino está alineado con nuestro ser.
Cuando una persona define claramente lo que quiere y logra sentirse con entusiasmo para avanzar hacia ello, cada paso se convierte en una manifestación de su confianza interior, así como el sujeto ya se encuentra alineado internamente con su pensamiento, palabra, emoción y acción en ese preciso orden. Así también comenzará a alinearse su realidad externa conforme avanza y se desenvuelven los sucesos a su alrededor, dándose por enterado cada vez más que el universo que rige su mundo externo sigue las mismas reglas y leyes que su mundo interno. Así el sujeto comenzará a notar que todo lo que le hacía falta, tanto en temas material, de información, de hechos, o lo que sea que requiera para cumplir su meta, viene por añadidura a su vida cuando logra habitar en su propia realidad interna lo que ya quiere. Vivir en concordancia con sus pensamientos, palabras, emociones y acciones, pero habiéndolos elegido con una genuina convicción y propia elección. Los no que encontramos son espejos que nos muestran las áreas de crecimiento necesarias. Ignorarlos o luchar caóticamente contra ellos desde la resistencia externa solo perpetúa su influencia. En cambio, al reconocerlos, enfrentarlos y tomar la decisión de trascenderlos desde la raíz, nos liberamos de sus cadenas. Recuerda que cada no es una oportunidad de aprendizaje y transformación. La clave no está en evitar estos desafíos, sino en enfrentarlos con valentía, confianza y claridad. Cuando logramos habitar en una realidad interna coherente y alineada, nuestra realidad externa inevitablemente se transforma para reflejar ese estado.